Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. ¿Qué tal, queridos hermanos? Inshallah que se encuentren bien. Y tenemos una nueva edición, una nueva clase de tafsir del Sagrado Corán, de la exégesis del Sagrado Corán, y estamos viendo la Suratun Naba, la gran noticia, que es el capítulo número 78. Y hemos llegado a la ley número 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. Muy bien. Por cierto que el infierno encontrarán una emboscada, o tendrán una emboscada, o será una emboscada, también se puede traducir. للطاغين مآبا, para los transgresores un destino. لابثين فيها أحقابا, donde permanecerán por un largo periodo. Empieza a hablar del castigo del infierno, aquí en estas aleyas, por eso las hemos dejado aparte en la clase anterior. Cerramos el tema y hoy abrimos un nuevo tema que es el infierno como una realidad, el castigo como una realidad y el infierno en este caso como una emboscada para los que fueron rebeldes en este mundo. Lo que tenemos que entender es que en el día del juicio el ser humano que no pudo perfeccionarse ni en este mundo ni en el mundo del Barzaj, digamos que todavía tiene que entender y tiene que aceptar algunas cosas. Y tiene que someterse, por supuesto, a la voluntad divina, entonces todavía necesita pasar por ese periodo, para ver que la promesa de Allah era una promesa real. Entonces hay un periodo que es el periodo del infierno. Lamentablemente, como una misericordia de Allah, también para el ser humano, para que termine de comprender el poderío de Allah, el lugar que tiene el ser humano y el lugar que tiene Allah. Y la gente, incluso en este momento tan choqueante que es el día del juicio, aquellos que no creen y que fueron rebeldes en el dunya, van a seguir siendo rebeldes, van a continuar siendo rebeldes, a tal punto de negar sus propios actos, sus actos digamos, de maldad, sus actos de incredulidad. Entonces, llega este momento, esta realidad del infierno en donde como dice, los transgresores, los que transgreden las leyes de Allah, van a sufrir este infierno y utiliza en esta ley que estamos viendo, esta primera ley, la ley número 21, esta palabra mirsad, inna jahannama kanat mirsada, y se refiere a un lugar en el que es una emboscada, como dijimos. Entonces, este lugar no es todo el infierno, sino es un lugar, el del infierno, según lo que dicen algunos exégetas, en donde van a ser de alguna forma interceptadas las almas de las personas que deban probar el infierno. Y de esa forma van a ser emboscadas y acechadas para que entren al infierno. Entonces, uno es el lugar, digamos, que Dios creó para estas personas en ese momento, en ese lugar, para ser atrapados, como quien dice. Y hay otros que dicen, no, en realidad, en este sentido, Mirsad viene como las personas, o los ángeles, en ese caso, que van a acechar a los incrédulos. Entonces lo que podemos decir acá
es que estos ángeles que están creados por Dios y que son ángeles que tienen como destino, digamos, y como misión hacer cumplir la orden de Allah y estar al acecho de alguna forma de estas almas rebeldes, entonces van a interceptar a las almas que merezcan el castigo para que sean castigados. Y que, como nos señala el mismo Sagrado Corán, todos vamos a tener conciencia, tanto los que tienen como destino el paraíso, como aquellos que deban probar el fuego del infierno, todos van a tener la experiencia de ver de cerca el infierno, de entender lo que es el infierno, de estar cerca, y bueno, aquellos que pasen cerca y merecen estar en el infierno van a ser, como quien dice, atrapados, y entonces van a ser arrojados al fuego. Y esto pasa cuando las almas también pasan por el Sirat. Como dicen las narraciones, también el Sirat, este camino que hay para entrar al paraíso, para cada uno va a ser según sus actos, por eso los actos son tan importantes. Cada cosa que hacemos, cada acción nuestra, va a ser o más ancho o más angosto, pero además van a haber ángeles al acecho que están para atrapar a las personas que merecen estar en el infierno. Claro, lógicamente esto nos da miedo, ¿no? Porque las almas que van a estar en problemas, obviamente en un momento de shock tan grande como es el Yawm al-Qiyamah, el día del juicio, pasar por ese Sirat, si es que el Sirat se vuelve angosto y se vuelve terrorífico, ya podemos imaginar cuál va a ser nuestro destino. Y además si están estos ángeles al acecho para arrojarnos al fuego del infierno, bueno, debe ser algo tremendamente terrorífico y que ya de por sí es una gran lección para el ser humano, porque la filosofía de la misma existencia del infierno es justamente que el ser humano en su rebeldía avanza tanto que en la medida que avanzó en ese takabbur, en esa vanagloria, en ese rechazo a Allah y en esa rebeldía, entonces de la misma forma debe recibir un castigo para que comprenda y que vuelva hacia Allah. Porque el mismo castigo lo que tiene es como objetivo mostrarle por última vez al ser humano que estaba errado. Entonces es como un último llamado, antes de que el ser humano se pierda, digamos, absolutamente. Es decir, por toda la eternidad. Porque como sabemos, el infierno no para todos es eterno, y hasta podemos decir que para la mayoría de las personas no es eterno, ¿sí? Quizá para un grupo sí, y hay discusión sobre eso, ya lo hemos mencionado. Entonces, bueno, en esta ley ya dice esta palabra y también habla de Inna Jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. ¿Sí? Va a ser como un destino para los transgresores. También se puede hablar que este Ma'ab es una morada para los transgresores, para los que han violado las reglas. Entonces, como sabemos, muchos van a estar un largo periodo. ¿Qué significa? Significa, como dice aquí, la vecina fija Ahqab. Este Ahqab es un lapso determinado de tiempo. No habla de una eternidad o un hold, digamos, de algo que sea eterno, sino que, bueno, puede ser, Dios sabe más, los años que la persona esté. Una vez alguien hizo esta pregunta, ¿no? Y dijo, ¿por qué una persona que comete un acto de un crimen, por ejemplo, ¿no?
un pecado, pero un crimen, mata a otra persona. Dice, ¿por qué la persona debe ser castigada durante miles de años, durante cientos de años, o quizá para siempre en el infierno, si matar a una persona lleva cuánto tiempo? 5 minutos, 10 segundos, lo que sea. Entonces debería ser castigada, si hablamos de justicia, por el mismo periodo de tiempo que duró el pecado. Bueno, eso es como pretender que una persona en este mundo mata a otra persona y sea encarcelado durante 2 segundos, que es lo que tardó el disparo en salir y matar a la otra persona. Es una tontería, pero sí lo que sabemos es que hay largos periodos de tiempo en el que el ser humano debe experimentar este paso por el castigo del infierno, y que es a eso a lo que se refiere en esta parte, y que el castigo del infierno, como vemos, no siempre es para toda la vida o para la eternidad, sino que para muchos, la mayoría, un periodo largo de tiempo. Durante ese periodo de tiempo el ser humano es como que se choca por última vez con la pared. Por eso es tan choqueante, a tal punto que la persona que negaba todo en este mundo y que quería hacer su vida y hacer los pecados sin ningún problema, va a comprender en ese momento el resultado de todos los actos, porque el infierno no es más que la materialización de los actos que nosotros realizamos en este mundo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y mucho cuidado, sobre todo, como siempre decimos, con la gente. Dios es misericordiosísimo, Dios es infinitas veces superior a nosotros, por lo tanto entiende nuestras limitaciones. Pero esas limitaciones no nos pueden permitir ser crueles con los demás. Es decir, Dios incluso nos permite que seamos crueles con Él, que seamos desagradecidos. Lo permite, digo, en el sentido de que lo perdona, no que lo permite porque está contento con esa actitud del ser humano, para nada, sino que Dios perdona esas actitudes y esas faltas para con Él, pero con la gente es distinto y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo somos con el prójimo. Pero bueno, quienes no pudieron arreglar las cosas en este mundo con las personas y quienes todavía con Dios tampoco arreglaron las cosas, no hicieron las paces, y quienes mueran y tengan muchas cosas todavía que arreglar, entonces durante un periodo de tiempo van a ser enviados al infierno hasta que comprendan y luego sean liberados del fuego. Y entonces comiencen a habitar el Jannatun Na'im, que es la parte más baja del paraíso. Y sin embargo es la parte, como hemos mencionado ya muchas veces, la parte en la cual más relata y más nos muestra el Sagrado Corán como es, porque es la parte donde las recompensas tienen esa forma material de la que se habla, ¿no? Los castillos, los ríos, todo lo que nosotros experimentamos en este mundo y lo que el hombre deseaba en su mayoría de este mundo. Muy bien. Entonces, por esa razón, creemos que estos versículos de lo que está hablando es de aquellas personas que cometieron pecados y con el castigo del fuego pueden purificarse y pueden retornar a Allah y librarse del castigo del fuego. Y tenemos la esperanza de que Allah es misericordiosísimo y que cuando nos castiga siempre lo comparamos no de esta forma, que yo creo que esto ya lo dije en alguna clase, ¿no? Esta relación de la que a veces se habla en algunas clases, de Dios con las criaturas, con el ser humano, que es como la madre con el hijo, ¿no? Entonces se pone el ejemplo de 3 hijos. Dice, la madre le dice a los hijos que, bueno, si ustedes cumplen y hacen un buen examen en la escuela, tenían un examen ese día, y se sacan una nota buena, entonces yo voy a darles de mi corazón lo mejor que tengo. Entonces dicen, perdón,
Entonces dice, bueno, vamos a dar un arroz con pollo, bien preparado, que es la comida preferida de los chicos, para los chicos cuando vienen con una buena nota del examen. Y entonces a la tarde llegan los chicos de la escuela y la madre le pregunta al primero, ¿y cómo te fue en el examen? Y la madre ya tenía la mesa servida, todo preparado. Entonces el chico agacha la cabeza y dice, mira mamá, yo sabía que había que estudiar, vos me dijiste que había que estudiar, el profesor también, pero la verdad yo no estudié nada, me saqué un 1, reprobé, me traje una mala nota. Entonces la madre, ¿qué hace? Se enoja porque ya le había dado oportunidad, ya le había advertido que tenía que estudiar y le había dicho cuál iba a ser el premio. Entonces la madre le dice al chico, andate a tu cuarto, estás castigado. Y se queda en el cuarto encerrado y no prueba la comida, que era un premio para los que se sacaban una buena nota. El segundo chico entra y le pregunta a la madre, ¿a vos cómo te fue? Y dice, no, me saqué un 10 o un 20 en algunos países, la nota más alta. Saqué un 20 porque había estudiado muy bien, así que, ¿dónde está mi premio? ¿No? Bueno, sentate, acá está el arroz con pollo, como te dije, te lo preparé. Sentate, comelo calentito, tenés el postre, tenés todo. Bueno, el chico se sienta muy contento. Y el tercero, la madre le pregunta entonces, ¿y a vos cómo te fue? Y le dice, bueno, a mí me fue espectacular, la verdad que me saqué un 10, la nota más alta, pero además de eso, como yo había ayudado a otros compañeros a estudiar y la maestra lo notó, me puso otro felicitado más por ser buen compañero, por ser buena persona y ayudar a los demás. Entonces la madre le dice, bueno, vení, sentate en mi regazo, que yo te voy a dar de comer de estos manjares a vos en la boca directamente. O sea, la relación va a ser, el premio va a ser que yo te voy a dar de comer, mi presencia. Ahora, obviamente estos dos últimos chicos son los que entraron al paraíso con Dios, ¿no? En la relación con Dios, que se parece tanto a la de la madre con los hijos, o el padre con los hijos también. El primero hizo lo que tenía que hacer. El primero se apartó del haram e hizo lo wajib, hizo lo obligatorio, cumplió. Entonces tuvo esa comida prometida. El tercero, no, el tercero fue más allá todavía. El tercero, además de hacer lo que tenía que hacer, hizo algo para los demás. Hizo algo para los demás. Entonces, al hacer algo para los demás, al beneficiar a los demás, como por ejemplo en esta vida lo hace un shahid, un mártir, que da la vida para, por ejemplo, ayudar al prójimo, y se sacrifica y pierde su tiempo, sus posesiones, su vida misma. Gana en realidad, no es que pierde, gana, pero bueno. Entonces, de esa forma, tiene un premio especial, que ¿cuál es? El de Allah, el encuentro con Allah. En este caso, el encuentro con la madre. La madre misma le dice, yo te voy a dar de comer en la boca, sentate en mi regazo. Y es la relación que tienen las personas que no solamente viven la vida para cumplir con Allah, que está perfecto, ¿no? Sino que sacrifican incluso parte de su tiempo para adorar a Allah, para ayudar a los demás, para ayudar al prójimo, para hacer las cosas bien con los demás. Muy bien. Entonces, la madre es la madre. Y a este primer hijo, que lo tuvo que echar, digamos, que lo tuvo que poner en el cuarto, castigado, entonces, como es la madre, no lo va a dejar ahí en el cuarto, para siempre. Porque le quiso dar una lección, digamos, no estudiaste, bueno, estoy enojada con vos, no cumpliste, andá al cuarto, en penitencia. Pero como es la madre, ya empieza a preocuparse, pasó el tiempo, no comió, entonces al final le termina diciendo, bueno, vení, salí del cuarto, bueno, ahora comé lo que sobró, ¿sí? O comelo así frío como está, pero comé. Y ya está, le levanta la pena. Y eso es lo que sucede con la mayoría de las personas que van a ir al infierno. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo que quiere es darles una lección. Ustedes fueron rebeldes hasta el último momento. Entonces vayan para allá.
entiendan que hicieron mal, reflexionen, sientan ese dolor que a veces hay que sentir. A veces hay que estrellarse la cabeza contra la pared para comprender realmente cuál es el lugar de uno y hacer suyud, ¿sí? Dejar de creerse que uno es Dios, someterse a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso los habitantes del infierno también hacen súplica, hacen du'a, porque empiezan a comprender. Entonces, de la misma forma que la madre lo saca del cuarto, Dios también saca del castigo del infierno a la gran mayoría de las almas, de los hombres y mujeres, obviamente del ser humano estamos hablando, y van al lugar más bajo del paraíso, que es Jannatun Na'im, el jardín o el Jannat de las delicias, de las mercedes. No es un lugar feo para nada, ¿sí? Pero sí es un lugar donde el premio, la recompensa es material, es muy material, está muy ligada a lo material, porque era lo que la gente buscaba, la gente distraída sobre todo buscaba en este mundo, ¿no? Las cosas materiales. Entonces Dios no deja a nadie con las manos vacías. Y por cierto que las personas, cuando van a recibir su recompensa en el paraíso, digamos, o en el Yawm al-Qiyamah, cuando van a entrar al paraíso, hay niveles, obviamente, estamos hablando de eso, pero cada uno va a estar contento con el nivel que le tocó, porque es lo que va a abarcar su capacidad de disfrute, digamos. O sea, nadie va a quedar con las ganas de estar un poquitito más arriba, ¿no? Cada uno con lo que le toca es feliz por la eternidad. Entonces, esto, hablando del infierno, nos tiene que dar una esperanza, ¿no? Pero no jugar con esta vida, uno tratar de en esta vida entrar al paraíso, digamos, tener una vida que coincida con un habitante del paraíso, para que inshallah podamos entrar. Muy bien. Entonces esta es la interpretación de esta ley, por esto que menciona, y luego empieza a hablar de algunos castigos que hay en el infierno. Y una cosa que nombra, dice, la yaduquna fiha bardan wala sharaba, illa hamiman wa ghasaqa. No van a probar en ella ni la frescura, ni el frescor, bardan, wala sharaba, y tampoco van a tener bebida. ¿Sí? No va a haber agua fresca, no va a haber fuente de agua. ¿Qué va a haber? Va a haber algo para beber. ¿Sí? Illa hamiman wa ghasaqa. El agua del hamim. ¿Qué es este agua del hamim? ¿Qué es el ghasaq? Muy bien. Bueno, el agua del hamim es un agua hirviendo, ¿sí? Que va a entrar en el cuerpo de la persona como un castigo. Ustedes saben que ese cuerpo que vamos a tener de alguna forma cuando recibamos el castigo tiene esa capacidad de desintegrarse con el castigo, volver a recomponerse para volver a ser castigado, para volver a desintegrarse, ¿no? Y que el sufrimiento sea constante. Entonces, el agua del hamim lo que va a causar es que cuando la beba la persona, todo esto se va a derretir y va a salir por el estómago. Y cuando sale por el estómago, se convierte en ese ghasaq, que es ese agua hirviendo mezclada con la pus, con la sangre, y digamos, y todo eso se transforma en otra bebida que van a ingerir también. O sea, es algo muy monstruoso, ¿no? Como podemos ver. Es verdaderamente un castigo dolorosísimo, constante, que se va repitiendo y muy asqueroso. Muy bien. Pero claro, uno se pregunta, ¿este castigo cómo puede ser? ¿No? Algo tan... A ver, que venga un agua hirviendo, que no haya nada para beber. Entonces,
vamos a tomar este agua, que es lo único que hay. Este agua hirviendo insoportablemente, el agua del hamim de nuevo se va a transformar en un agua peor, porque va a estar hirviendo y con sangre y con pus, y la vamos a volver a beber y así constantemente. Dice, ¿por qué tanto? Jaza'an wifaq, dice, es un castigo correspondiente, es un castigo adecuado, también podemos decir. Entonces, ¿por qué tanto ensañamiento? ¿Cómo un castigo adecuado? Algo, digamos, que no es difícil imaginar. ¿Sí? Imaginemos beber algo que nos quema por dentro, que el hervor es tan grande que nos hace un agujero en el estómago y que cae con toda la pus y con todo lo que hay adentro, y luego tengamos que volver a beber eso mientras que el estómago se recompone, y otra vez de nuevo el castigo, y así constantemente. Y que no nos calma la sed, además, otra característica, el agua del hamim no calma la sed nunca. Y la persona está como desesperada queriendo beber más de esto. Y no puede calmar la sed, sino que solamente sufre, tiene sufrimiento. Dice, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser que el Corán diga que es un castigo correcto, un castigo adecuado en su medida? Y esto es porque, claro, ¿qué es lo que sucede con los opresores? ¿Qué es lo que provocan en la gente? Y cuando hablamos de los opresores, no estemos pensando en un dictador, en un trono, dando órdenes, matando gente, un faraón, un Hitler. No, no, no. Pensemos en nosotros mismos, lo que podemos llegar a estar haciendo con la gente. Las personas que tienen a otras personas a cargo. Un jefe, por ejemplo, en un trabajo, que hace tortuosa la vida a sus empleados, que se come la comida de los hijos de sus empleados, no pagándoles correctamente, no pagándoles a tiempo, oprimiéndolos de esa forma. El dolor que causa, cómo le quema el corazón a la persona que está oprimiendo. El padre de familia que castiga a los hijos, que les pega, Nauzullah, que abusa de ellos, o de la esposa, o que castiga a su esposa, la golpea, la hace sufrir. O sea, realmente hay pequeños faraones sueltos por allí, que cuando uno se entera las cosas que pueden llegar a hacer, entonces dice, bueno, estos castigos están bien, entonces realmente son adecuados. No pensemos en un faraón, ¿sí? En alguien con un rebenque pegándole a los esclavos. No, las personas que conocemos a diario. Por eso no tenemos que ser de esas personas. Después nosotros, lamentablemente, siempre conocemos personas así, ¿no? Que maltratan, que pegan, que insultan, que hacen la vida del creyente tortuosa. Y sobre todo cuando se meten con los creyentes. Cuando tienen personas creyentes trabajando a su cargo y los oprimen. Cuando mienten, cuando no pagan el derecho. Bueno, todo esto es una realidad y Allah lo dice en el Corán para que las personas reflexionen. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley que sigue a esta ley? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice esta ley que sigue, que continúa? Dice el por qué. Jaza'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisab. No, ni se preocupaban, ni calculaban que eso fuera cierto. No le tenían miedo a la hisab. No le tenían miedo al cómputo. Entonces eran personas que desmentían las aleyas, las ayas de Allah, y cuando hablamos de las ayas, de las aleyas de Allah, de los signos de Allah, son principalmente su propia unicidad, la profecía, como se dice, el imama, se volvían enemigos de los imames, la creencia en la creación y la perfección en la creación de Allah, negaban los signos.
negaban el Yawm al-Qiyamah. Entonces, la persona que niega a Allah, que niega los signos de Allah, que no cree en el día del juicio, está tan perdido que después termina siendo un opresor, un corrupto, porque no tiene nada que temer. Entonces no es capaz de hacer su vida más buena, más linda, porque no hay un objetivo. El objetivo, si yo creo en que la vida es solamente lo que veo y lo que puedo tocar, si la vida es material, entonces para mí el único valor que va a tener es material. Y si lo único que tiene de valor es lo material, entonces voy a ir detrás de lo material y no me va a importar a quién le piso la cabeza. Pero cuando tenemos a Allah, cuando tenemos al Corán, cuando tenemos al profeta, cuando tenemos a Ahlul Bayt, cuando reflexionamos y tenemos miedo del Yawmul Qiyamah, entonces es ahí donde la persona puede enderezar su vida y hacer las cosas bien. Porque hay un objetivo y ese objetivo es Allah, subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Muy bien. Entonces vamos a llegar hasta esta aleya número 28 y luego vamos a leer, inshallah, la aleya 29, es decir, que llegamos a la aleya que dice innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba, los que desmentían nuestros ayat, kidzaba, o sea, hace un énfasis. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Eso lo vamos a hablar la semana que viene, inshallah, que toda cosa será registrada en un libro, ¿sí? وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Y ya vamos a ver por qué. A ver si es que Dios es olvidadizo y necesita anotar las cosas en una agenda o en un cuaderno, porque si no después se va a olvidar. No, Dios no se olvida, pero el ser humano trata de que Dios se olvida. El ser humano no se hace cargo de sus cosas. Entonces, estas son las aleyas que hemos visto durante el día de hoy. Y hay que reflexionar, porque cuando nosotros hablamos del día del juicio parece que fuera miles de años luz, ¿no? Algo lejano, totalmente lejano. Pero el secreto de que no sea así es reflexionar en la muerte constantemente. Si nosotros no pensamos en que la muerte y el pequeño juicio de la tumba nos puede llegar en cualquier momento, entonces ¿cómo es? Al día del juicio. Lo vamos a ver muy lejos el día del juicio, y el día del juicio está a la vuelta de la esquina en realidad. ¿Por qué? Porque el día del juicio, o el infierno, o el paraíso incluso, se materializa en cada acto que nosotros hacemos. Si nosotros en este mismo instante estamos ayudando a una persona necesitada, en este mismo instante estamos vinculándonos con el paraíso y estamos construyendo un palacio en el paraíso. Y si a los 2 minutos vamos y comemos lo que le corresponde al huérfano, o estafamos a alguien, o oprimimos a alguien, entonces, ¿eso qué va a significar para nosotros? En ese mismo instante hay otra realidad que se va a manifestar, que va a ser el fuego del infierno, que va a quemar ese palacio. Entonces, nosotros estamos constantemente con nuestros actos construyendo y derribando, levantando muros y prendiéndolo fuego. Por eso tenemos que ser conscientes que en el momento está el infierno, que en el momento está el paraíso, que cada una de nuestras acciones se traduce instantáneamente en el otro mundo como una realidad. Si podemos llegar a ver eso, inshallah, vamos a tener miedo de hacer las cosas malas, vamos a tener mucha duda, vamos a dudar de lo que hacemos. No estaré oprimiendo, no estaré equivocado, no, lo voy a pensar 2 veces. Antes de hablar sobre esto, ¿voy a hablar de...? No, porque si la lengua dice algo que no es correcto, eso tiene un castigo.
Y así es la forma, inshallah, de que nos podamos corregir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.